La importancia del padre en el destino de sus hijos, según Carl Gustav Jung. En muchos lugares de sus obras, y en especial en la interpretación de los sueños, Sigmund Freud demuestra con la plena claridad deseable que la naturaleza de la neurosis del adulto está casi exclusivamente determinada por la afinidad psicosexual del niño con sus progenitores, sobre todo con el padre. En efecto, cuando en el curso de la vida la libido se ve entorpecida en su actividad por algún obstáculo, refluye preferentemente por este canal infantil y va así a reanimar sueños de infancia desde largo tiempo olvidados. Es un hecho observado en todo lugar y en todas las épocas que cada vez que retrocedemos ante una tarea en apariencia irrealizable, frente a una decepción que presumimos cruel o ante el riesgo de una grave decisión, la energía voluntaria acumulada en esta intención, pero insuficiente, retrocede y, así como un río al desbordar, llena otra vez el antiguo cauce seco, recurre a sistemas psíquicos de adaptación pertinentes a un estadio anterior, poco antes abandonados como impropios para alcanzar el objetivo. El hombre que en amor solo ha experimentado derrotas y desilusiones, apelará a diversos sucedáneos: amistad exaltada, masturbación, emociones religiosas. Si es un neurótico, irá más lejos aún en la regresión. Retornará hacia aquellos lazos jamás abandonados totalmente y por los cuales que estuvo atado a su padre o a su madre, lazos que encadenan también al individuo normal. Todo análisis, por avanzado que esté, hace aparecer esta regresión más o menos distintamente. Según Freud, la significación del padre sería aquí predominante y señalaría con su impronta el psiquismo sexual infantil. Podemos comprobar esta influencia en otras partes y mediante investigaciones de un orden distinto, estudiando, por ejemplo, la historia y la genealogía de las familias. En efecto, en los estudios más recientes, en particular los realizados por Sommer, investigaciones genealógicas y teoría de la herencia, Joerker, la familia Cero, y Riermer, sobre la transmisión hereditaria de las facultades intelectuales, demuestran que el carácter paterno a menudo persiste y prevalece en una familia durante un siglo y aún más. La influencia materna parece ser menor. Si esto es al respecto a la herencia, ¿no podemos esperar todavía más la influencia psicológica ejercida por el padre? Yo lo creo así, y un análisis que realicé con el doctor Otto Gross reafirmó mi convicción. También los trabajos de mi alumna, la doctora Emma Furst, sobre la asociación y la concordancia familiar de los tipos de reacción que han contribuido mucho al problema. Furst efectuó experiencias de asociación en 100 individuos de 24 familias. Se reunió de esta manera abundante material que debía someterse a un estudio metódico. Los resultados publicados hasta hoy corresponden a 9 familias, integradas por 37 individuos, todos incultos. Los rigurosos cálculos efectuados permiten ya formular significativas conclusiones. Se empezó por clasificar las diferentes formas de asociación según el plan de Kraepelin y Achterberg, modificando y simplificando por mí. Se calculó después la diferencia entre cada grupo de cualidades de un individuo y el correspondiente de cada uno de los otros. Finalmente, se establecieron los promedios de diferencia por cada tipo de reacción, tomado en conjunto. Los resultados fueron los siguientes: diferencia entre hombres no parientes 5.9, diferencia entre mujeres no parientes 6, diferencia entre hombres parientes 4.1 y diferencia entre mujeres parientes 3.8. Puede aquí apreciarse que sobre todo las mujeres emparentadas entre sí acusan un promedio de semejanza en su tipo de asociación, o sea, que las disposiciones psicológicas de individuos parientes difieren relativamente poco.
Examinando luego los diversos grados de parentesco, se obtuvieron estos resultados. La diferencia media entre marido y mujer es de 4.7, mas debe hacerse notar que la distancia entre las cifras de las cuales se extrajo ese promedio es de 3.7, vale decir, muy considerable. Por lo tanto, al paso que entre cientos de esposos existe una concordancia de tipos casi perfecta, en otros se da la desigualdad notable. Sin embargo, por lo general, el hijo se parece más al padre y la hija a la madre. La diferencia entre padres e hijos es de 3.1 y la diferencia entre madres e hijas es de 3. Estas son las diferencias más pequeñas, si no se tienen en cuenta algunos raros matrimonios donde la desigualdad entre los esposos puede descender hasta 1.4. Entre los casos más estudiados por Forst, hallamos el de una madre de 45 años y una hija de 16. Entre ambas la diferencia solo era de 0.5, pero en ese mismo caso hay entre dichas mujeres y el padre una diferencia abismal de 11.8. Este último es bebedor, grosero, estúpido. La madre, en cambio, es una ferviente adepta a la ciencia cristiana. Nada hay de asombroso, pues, en que ella y su hija reaccionen como predicados de apreciación subjetiva en el test de asociaciones dirigidas. Es este un síntoma capital que permite diagnosticar una insuficiente fijación al objeto sexual. Los individuos que reaccionan de esta manera tienen una acentuada tendencia a las manifestaciones excesivas, a las grandes expansiones, ostentan sus sentimientos con la intención inconfesada, pero evidentemente de provocar análogos en el experimentador. Se explica así un hecho que resalta en los datos recogidos por Forst. La frecuencia de las reacciones de apreciación aumenta con la edad de los sujetos. El considerable parecido que se observa entre padres e hijos en cuanto al modo de reacción da que pensar. En efecto, la prueba de asociación destaca un fragmento de la existencia psicológica del individuo. La vida cotidiana de cada uno de nosotros no es en suma más que una experiencia de asociación prolongada y multiforme. En principio, reaccionamos en todo momento según lo que somos. Empero, por evidente que sea esta aserción, se hará bien en no aceptarla sino después de un profundo examen y con ciertas restricciones. Tomemos, por ejemplo, el caso recién mencionado de aquella desgracia de la madre de 45 años y de su hija de 16. El tipo predicativo de apreciación extremo que encontramos es la primera es, incuestionablemente, consecuencia de toda una vida de deseos insatisfechos y de esperanzas defraudadas. Por consiguiente, no nos es extraño de encontrar este tipo de reacción. Pero la hija, que por así decirlo, no ha vivido todavía, que aún no ha tenido ocasión de encontrar en realidad su objeto sexual, reacciona, sin embargo, del mismo modo que su madre, como si hubiese parecido ya idéntico los desengaños. ¿De dónde proviene esto? Pues de haber adoptado la misma actitud que aquella, con la cual, a este respecto, se ha identificado. Ahora bien, la constelación psicológica de la madre depende, por cierto, de las relaciones con su marido, pero la hija no está casada con su padre. ¿Cómo se explica entonces tal identidad y actitud? Por la influencia del ambiente. Más tarde, llevado consigo esta avería familiar, tratará de adaptarse al mundo. Un matrimonio fracasado no alcanza su meta y la constelación resultante es defectuosa. A fin de adaptarse en el curso ulterior de su existencia, la joven deberá superar los obstáculos de su círculo familiar. Si no lo logra, sucumbirá al destino que estas constelaciones preparan. Es obvio que semejante destino encierra innumerables alternativas. Puede que por sus propios esfuerzos, al precio de inhibiciones y de luchas interiores inadvertibles para los que rodean e incomprendidas por él mismo, el individuo llegue a componer la avería infantil, a compensar las disposiciones negativas heredadas de sus padres. Asimismo,
Puede que al crecer entre el doloroso conflicto con una sociedad donde no encuentra su lugar y que los repetidos golpes de la suerte terminen por abrirle los ojos respecto a su carácter infantil y mal adaptado. Si el carácter del niño tiende a moldearse sobre el de los padres, esta tendencia naturalmente se origina en los lazos afectivos que unen a padres e hijos, es decir, en la psicosexualidad, tanto de los primeros como de los segundos. Es una especie de contagio psíquico que sabemos no obedece a la consideración alguna de lógica racional, sino únicamente a impulsos afectivos y a sus manifestaciones físicas. Son estos impulsos los que con toda fuerza del instinto gregárico se apoderan del alma del niño, la petrifican y la moldean. Puede decirse que de 1 a 5 años, periodo durante el cual el ser humano es más plástico, terminan de dibujarse en él todos los rasgos esenciales de conformación psíquica, por donde el niño reproduce exactamente el molde paterno o materno. El psicoanálisis enseña en efecto que los primeros síntomas del conflicto que estallará entre la constelación familiar y la autonomía individual, entre la represión y la libido, generalmente aparece antes del 5.º año. Quisiera demostrar ahora a través de algunas anémesis cómo la constelación familiar, la influencia de los progenitores, puede impedir la adaptación de sus vástagos a la vida real. En estos ejemplos me constreñiré a los acontecimientos más importantes de la historia de los sujetos, es decir, a los relativos a su vida sexual. Primer caso. Una mujer de 55 años, bien conservada, parece pobre, pero está bien ataviada. Viste de negro, con cierta elegancia, cuidadosamente peinada. Sus maneras son corteses pero afectadas. Se expresa en un lenguaje rebuscado y obsequioso. Podría tomarse por la esposa de un farmacéutico o de un empleado. Sin embargo, dice estar divorciada de un simple campesino, cosa que hace bajando la mirada y ruborizándose intensamente. Se queja de depresión, temores nocturnos, palpitaciones, convulsiones nerviosas en los brazos. Durante la noche sufre espantosas pesadillas. Alguien la persigue. Bestias feroces se arrojan sobre ella, etc. Todos síntomas típicos de una simple neurosis a la edad crítica. La némesis comienza con la historia de su familia, que reproduzco empleando en lo posible sus propias palabras. Su padre, grande y fuerte, algo corpulento, de aspecto imponente, fue muy feliz en el hogar, pues su esposa lo veneraba. Muy inteligentemente y capaz, se desechaba por su elegancia y por la dignidad de sus maneras. El matrimonio solo tenía 2 hijas, la enferma y una hermana mayor. Mientras esta última era la predilecta de la madre, ella lo era del padre. Desgraciadamente, el padre murió a los 42 años de un ataque de apoplejía. A partir de ese momento se sintió sola y abandonada, pues su padre y su hermana la trataban como a una cenicienta y notaban muy bien la preferencia que gozaba la hermana. La madre permaneció viuda, pues era demasiado grande la devoción que conservaba por el marido para permitirle casarse nuevamente. Rodeaba su memoria de una especie de culto religioso y educaba a sus hijas en los mismos sentimientos. La mayor contrajo enlace muy joven, haciéndolo ella solo a los 24 años. Además, nunca se había sentido atraída por mozo alguno. En su opinión todos eran fatuos e insignificantes. En cambio, gustaba de los hombres maduros. A los 20 años se ligó estrechamente a un cuadragenario de hermoso rostro, quien, en virtud de diversas circunstancias, no pudo casarse con ella. A los 24 años, conoció a un viudo de 44, padre de 2 niños. Era un hombre alto, corpulento, de aspecto imponente, muy semejante al de su padre. Se desposó y siempre experimentó por él vivo y afecto y profundo respeto. No tuvieron hijos. Los del primer casamiento de su marido fallecieron a causa de una enfermedad infecciosa.
Al cabo de 4 años de matrimonio, el esposo murió de un ataque de apoplejía. La viuda permaneció fiel a su acuerdo durante 18 años, pero a la edad de 46, poco antes de la menopausia, volvió a sentir una gran necesidad de amor. Como no conocía a nadie, se dirigió a una agencia matrimonial y se arrojó a los brazos del primero. Se trataba de un campesino de 60 años, medio chiflado, brutal y divorciado ya 2 veces. Nuestra viuda estaba al tanto de ello, pero su pasión era demasiado fuerte. Durante 5 años soportó una vida de martirio, hasta que finalmente pidió y obtuvo el divorcio. La neurosis se manifestó poco tiempo después. Para quien está escuchando o el lector algo familiarizado con el psicoanálisis, toda explicación sobra. Para los ajenos, debemos observar que hasta los 46 años, esta mujer no ha hecho más que revivir su primera juventud, reproduciendo su ambiente familiar mediante una serie de copias, todo lo fieles posibles. Por fin, cuando las necesidades sexuales se hacen sentir demasiado tardías y apremiantes, se ve impulsada a procurarse una última edición de aquel sustituto paterno que no ha cesado de buscar durante toda su vida. Pero esta última edición es la peor de todas y arruina así la floración tardía de su sexualidad. También la neurosis deja percibir bajo la represión el erotismo de la mujer aventajada que todavía quisiera agradar, pero que no osa confesarse a sí misma sus deseos. Segundo caso. Un hombre de 34 años y de baja estatura, la bondad y la inteligencia se leen en su rostro. Se intimida fácilmente y enrojece con frecuencia. Ha venido a consultarme a causa de su nerviosidad. Confiesa ser extremadamente irritable, se fatiga con rapidez y sufre del estómago. A menudo se siente tan desalentado que en más de una ocasión pensó en suicidarse. Antes de hacerse atender por mí y con el propósito de prepararme para su llegada, me envió una voluminosa autobiografía, mejor dicho, la historia de su enfermedad que comenzaba así. Mi padre era un hombre muy grande y muy fuerte. Esas palabras despertaron mi curiosidad. Volví a la página y mi mirada tropezó con la frase: cuando yo tenía 15 años, un muchacho grandote de 19 me llevó al bosque y me violó. Las numerosas lagunas que contiene esta historia me impulsaron a llevar a cabo una anamnesis más completa. Esta reveló los curiosos hechos que expongo a continuación. El enfermo es el menor de 3 hermanos. Su padre, un coloso de cabellos rojos, prototipo de viejo gruñón, severo y brusco, había servido en su juventud en la Guardia Suiza del Vaticano, convirtiéndose después en agente de policía. Educaba a sus hijos como se adiestra a las reclutas del cuartel. En lugar de llamarlos por su nombre, les silbaba. Su juventud, bastante tempestuosa, había transcurrido en Roma. Hacia aquella época contrajo una sífilis que aún le hacía sufrir a su edad madura. Le gustaba relatar sus aventuras y conquistas de entonces. El primogénito era el vivo retrato de su padre. Como éste era grande y fuerte y pelirrojo, la madre, por el contrario, era de constitución débil, agotada por la vida, envejeció rápidamente y murió a los 40 años. Su hijo menor, el paciente, solo tenía entonces 8 años. Conserva de ella recuerdos plenos de ternura y emoción. En la escuela fue cabeza de turco de sus camaradas y el objeto de sus burlas. Según pretende él, esto sucedía a causa de su dialecto, que no era el de la región. Y después ingresó en un taller en calidad de aprendiz. Su patrón era severa y malo. Al paso que no pudieron aguantar, todos los otros aprendices se marcharon al cabo de poco tiempo. Él permaneció allí más de 2 años. No obstante, los malos tratos y el irrisorio salario que recibía. Tenía 15 años cuando sufrió el atentado que señalaba más arriba, al que siguieron algunas otras extravagancias homosexuales. Al azar de su destino, lo dedujo entonces a Francia. Allí conoció a un meridional fanfarrón y mujeriego que lo condujo a la casa de la prostitución. Nuestro hombre le acompañó, a pesar suyo, y por falsa vergüenza, ahí se reveló impotente. Más tarde llegó a París, donde su hermano mayor se había establecido como pintor y desplegaba una vida de libertinaje.
Aunque muy maltratado, continuó en casa de su hermano mucho tiempo, un poco por caridad hacia su cuñada, que le inspiraba piedad, y a la que ayudaba. A menudo se dejaba arrastrar por su hermano a las casas de prostitución, donde siempre hacía una triste figura. Un buen día aquel le pidió que le cediese su padre de la herencia, que ascendía a 6.000 francos. Nuestro enfermo acudió en busca de un consejo a su segundo hermano, también radicado en París, quien vivamente le disuadió de entregarle el dinero, advirtiéndole que el otro lo derrocharía. De todos modos, los 6.000 francos pasaron a manos del mayor. En efecto, los disipó alegremente en poco tiempo, al igual que otros 500 arrancados al segundo. A esta altura, asombrado de tal imprudencia, interrumpí al enfermo para preguntarle cómo había podido actuar con tanto descuido y sin ninguna garantía. Me respondió así: pero él quería el dinero y yo no podía rehusárselo. Además, yo no lo lamento de ningún modo. Si tuviera otros 6.000 francos, también se los daría. El mayor terminó por hundirse completamente al punto que su mujer lo abandonó. Nuestro enfermo regresó entonces a Suiza, donde vivió más de un año sin trabajo ni ganancia regular alguna. A menudo sufría de hambre. Hacia aquella época entró en relación con un matrimonio al que comenzó a frecuentar con asiduidad. El marido perturbario, secretario hipócrita, descuidaba a su familia. La esposa, de cierta edad, sumamente débil, enferma y para colmo embarazada, era ya madre de 6 niños. En la casa reinaba gran miseria. Nuestro enfermo se compadeció y pronto sintió un vivo afecto hacia la mujer y dividía con ella lo poco que tenía. Ella le contó sus penas, sus angustias, su desgracia. Y como temía morir durante el parto, él, que no poseía nada, le prometió cuidar a los niños y adoptarlos. En efecto, la pobre mujer murió al dar a luz. La asistencia pública intervino en los asuntos de familia y solo se dejó un niño a cargo de nuestro enfermo. No teniendo familia, solo naturalmente no podía criarlo. Se le ocurrió casarse, pero como jamás se había enamorado de una mujer alguna, se halló muy desorientado. Recordó entonces a la antigua esposa de su hermano mayor y resolvió pedirla en matrimonio. Aunque la mujer tenía 17 años más que él, y la instaló a que se trasladara a París a fin de discutir el asunto. La mala suerte quiso que la víspera de partida se hiriese al pie con un enorme clavo, obligándolo esto a posponer el viaje. Curada su herida, se embarcó hacia la capital, pero halló a su excuñada más vieja y menos seductora de lo que había imaginado. El matrimonio empeoró. Se llevó a cabo, mas la primera relación sexual solo tuvo lugar 3 meses después, a iniciativa de la esposa, pues el marido no experimentaba necesidad ni deseo alguno. Entre ambos educaron al niño, él al estilo suizo. Ella era francesa a la parisiense. A la edad de 9 años, el infeliz niño falleció atropellado por un ciclista. Significó un golpe terrible para nuestro paciente. Desde entonces se sintió singularmente encerrado en sí mismo. Tuvo entonces la peregrina idea de pedirle a su mujer que emplease a una joven sirvienta, proposición que pareció sospechosa y dio lugar a violentas escenas de celos. Fue entonces cuando por primera vez se enamoró de una muchacha. Poco a poco, la discordia entre los esposos tornó infernal la vida conyugal. Finalmente, la neurosis apareció en forma de un extremo agotamiento nervioso. La separación con su mujer fue fuerte, pero él rehusó rotundamente diciendo que no quería hacer la desgracia de esa mujer ya envejecida. Prefiere dejarse atormentar aún más. El recuerdo de su juventud parece serle el mayor precio de todas las alegrías presente. En conclusión, también aquí vemos gravitar en la vida toda de un individuo el círculo mágico de la constelación familiar. La influencia del padre aparece particularmente poderosa y fatal. La actitud del hijo a su respecto a adoptar un carácter homosexual y masoquista que por todas partes se vislumbra con nitidez. Su mismo matrimonio, tan desgraciado, está determinado por la imagen del padre, pues casarse con la divorciada del hermano mayor es en realidad
una manera de desesposar a la madre que tanto había sufrido. Esta mujer reemplaza a la amiga muerta durante el parto, quien, a su vez, también sustituía a la madre. La neurosis se presenta en momentos en que la libido, tratando de sustraerse finalmente a la dominación del complejo infantil, tiende a fijarse por primera vez sobre el objeto sexual determinado por la individualidad autónoma. En este caso, al igual que el precedente, la constelación familiar se revela como la más potente, de suerte que las inspiraciones individuales solo pueden asomar por la estrecha salida de la neurosis. Ahora vamos con el tercer caso de mis pacientes. Es una campesina de 36 años, casada, inteligencia mediada, la complexión sólida y exuberante salud, madre de 3 hijos sanos. La familia vive holgadamente. Viene al policlínico a causa de un malestar que se le ha declarado de unas semanas a esta parte. Se siente singularmente inquieta y deprimida. Por la noche duerme mal y la asaltan terribles pesadillas. Durante el día a menudo sufre accesos de angustia y depresión. Ignorando a qué atribuir su estado, perpleja, solo atina a dar razón a su marido, para quienes todas las cosas son fantasías y tonterías, pero no logra vencer las molestias. Además la obseden extrañas ideas. Por ejemplo, presiente su próxima muerte y prevé que irá al infierno. Según ella se entiende muy bien con su marido. El examen psicoanalítico reveló los hechos siguientes. Hace algunas semanas la enfermera había encontrado en su casa unos breves folletos religiosos. Leyó allí, entre otras cosas, que los blasfemadores van directamente al infierno. Esto le causó una impresión sobremaneramente fuerte y penosa. Desde entonces no pudo dejar de pensar en ello, diciéndose que debía impedir que la gente blasfeme, bajo una pena condenable a sí misma. 15 días antes, estando ausente su padre, que vivía con ellos, había fallecido repentinamente en un ataque de apoplejía. Su espanto y su dolor a la vista del cadáver fueron inmensos. Durante los días siguientes, esta muerte le preocupó muchísimo. Pensando en ella, recordó de pronto las últimas palabras de su padre. Ni siquiera el diablo quiere en su carrera personas como yo. Este recuerdo la turbó intensamente. Recordó también los terribles juramentos que su padre acostumbraba a proferir y se preguntó que si en verdad existiría otra vida después de la muerte, si su padre estaría en el cielo o en el infierno. En estas circunstancias encontró los folletos piadosos a que hemos aludido. Empezó a leerlos febrilmente y cuando llegó al párrafo donde se menciona el infierno, le sobrevino un verdadero ataque de desesperación y se abrumó a reproches. Ella, que a cualquier precio hubiera debido evitar que su padre blasfemara. No lo había hecho, ciertamente Dios la castigaría. Pronto la haría morir y el diablo la arrojaría al fuego eterno. A partir de ese momento, se volvió triste y nocturna. No dejó de atormentar a su marido con sus ideas fijas y terminó por rehuir toda alegría y toda sociedad. A continuación describo la historia de la vida anterior de la enferma, conservando en parte las palabras utilizadas por ella. Era la más joven de 5 hermanos y hermanas. Siempre fue la favorita de su padre, quien en toda ocasión hacía lo que ella quería. Por ejemplo, cuando deseaba un vestido nuevo y su madre se lo negaba, tenía la seguridad de que la primera oportunidad aquel se lo traería de la ciudad. La madre murió muy pronto. Nuestra paciente se casó a los 24 años, contrariando la voluntad del padre. Sin embargo, nada tenía éste que censurar al hombre escogido por su hija. Después de la boda, el padre se instaló en el nuevo hogar, cosa que le pareció a ella completamente natural, pues ninguno de sus hermanos había querido encargarse de él. Por cierto, el padre era un borracho camorrista y permanentemente tenía un reniego en su boca. ¿Cómo puede comprenderse? Suegro y yerno no se entendieron en absoluto. Las disputas y las peleas se sucedían a buscar aguardiente para su padre. Ella encuentra excelente a su esposo. Es un buen hombre, paciente, que adolece de un solo defecto: no obedece bastante a su suegro. Esto no puede entenderlo nuestra paciente, quien preferiría que su marido se sometiese por entero. Después de todo es el padre.
En las discusiones ella siempre le apoyaba, si bien nada tenía que reconvenir a su esposo, cuyos reclamos siempre tenían fundamento, pensaba que a pesar de todo era preciso ayudar a su padre. De otra parte, experimentaba constantes remordimientos por haberse casado en contra de su voluntad, y a veces le parecía que se esfumaba todo el amor que profesaba su marido. Ahora su padre ha muerto y ya no puede amar a su marido, pues era su desobediencia la que de ordinario provocaba los accesos coléricos de su padre, incitándolo a blasfemar. En cierta ocasión el marido se cansó y logró persuadirla que alojara al anciano en otra casa. Se separaron de él por espacio de 2 años, durante los cuales vivieron felices y en paz. Mas de pronto, nuestra enferma empezó a hacerse recriminaciones. Ella no podía abandonarlo así, completamente solo. ¿Acaso no era su padre? Finalmente, a pesar de las protestas del marido, fue a buscarlo. Después, en el fondo, como ella misma dice, le era más querido que su esposo. Apenas el padre volvió al hogar, la guerra se reanudó prolongándose hasta su muerte repentina. Concluido este relato, la enferma principió a quejarse. Ahora todo ha terminado. Me divorciaré, cueste lo que cueste. Lo hubiera hecho hace ya mucho tiempo si no fuera por los niños. Al casarme contra la voluntad de mi padre cometí un gran pecado. Hubiese debido aceptar el hombre que él me proponía. Seguramente éste hubiera obedecido y todo habría sido bien. Era tan bueno mi padre conmigo, me daba todo lo que yo quería, mientras que a mi marido prefería morir con tal de encontrar otra vez a mi padre. Cuando hubo terminado de lamentarse, sentí curiosidad por informarle de las razones que la habían impulsado a no casarse con aquel. Refirió entonces que antes de su nacimiento, su padre, campesino humilde que solo poseía una pequeña chacra, había recogido a un niño abandonado, muy pobre y miserable, rapaz y quien pensó hacer su ayudante. Desgraciadamente, pronto pudo comprobarse que ese niño era un desheredado de la naturaleza, tan imbécil que jamás pudo aprender a leer ni a escribir, ni siquiera hablar como todo el mundo. En pocas palabras, un cretino perfecto. Para colmo, al aproximarse la pubertad fue atacado de escrofulosis. Tenía el cuello lleno de ganglios que se hinchaban, reventaban y supuraban uno tras otro. Ello hacía completamente repelente a ese ser ya de por sí feo y sucio. Con la edad su imbecilidad solo se agravó, motivo por el cual permanecía de la chacra como sirviente sin salario establecido. Este era el individuo a quien el padre quería dar por esposo a su hija favorita. Naturalmente, ella se negó a semejante unión, pero hete aquí que ahora se arrepentía, porque este idiota sin duda hubiera aceptado a su padre mejor que el bueno de su marido. Epicrisis, debemos insistir una vez más en el hecho de que esta mujer no es en modo alguno débil de espíritu. Al igual que el paciente anterior, está dotada de una inteligencia normal y según se desprende de su relato con una particular evidencia, también su inteligencia se encuentra completamente sojuzgada por un complejo infantil que le coloca algo así como anteojeras. El padre está antes que todos y que todo. Poco importa que sea borracho, malo, peleador o la causa de todas las discordias que se transforman en la vida doméstica. En cambio, es a su marido, jefe legítimo de la casa, a quien le corresponde doblegarse ante el viejo tirano, plaga de su hogar, y para terminar la paciente llega a lamentar que su padre no haya logrado destruir radicalmente la felicidad de su vida. Pero es ella misma quien se encarga de hacerlo, con su neurosis que la lleva a desear la muerte a fin de ir al infierno donde espera reunirse con su padre. Si alguna vez quiere contemplarse una fuerza demoníaca en actividad, bastará seguir con atención las sombrías tragedias que lamentablemente, en silencio, se desarrollan en el fondo de las almas enfermas de nuestros neurópatas. Unos, luchando sin tregua y mano a mano contra las potencias invisibles, logran arrancarse de las garras del demonio que obliga a tantos seres humanos a atraerse sin saberlo los peores golpes de la suerte. Otros, por el contrario, se enfurecen, se rebelan y logran evadirse, pero generalmente no pueden gozar largo tiempo de su libertad.
tarde o temprano, haciéndoles reincidir en sus errores, la neurosis vuelve a cogerlos en su trampa. No se diga que el destino de estos infelices depende del hecho de ser ellos unos neuróticos o degenerados, pues también nosotros, personas normales, poco a poco examinemos a la luz del psicoanálisis el curso de nuestra vida pasada y comprobamos que, sin que lo sepamos, una mano omnipotente conduce nuestros destinos y que esta mano no siempre es benévola. Para muchas personas este poder desconocido es Dios o el diablo, pues este mismo poder, el de la constelación infantil, es que en el transcurso de milenios ha dado a la religión su fuerza persuasiva. Ello no quiere decir que nuestros progenitores sean los únicos responsables de nuestros defectos. El niño sensible y plástico que reproduce fielmente en la psique los defectos de adaptación de los padres, por lo general solo debe culpar a su propia naturaleza del destino que le aguarda. Sin embargo, no siempre ocurre así. El caso que acabamos de ver lo muestra claramente. Sucede a menudo, demasiado a menudo, que los mismos padres introducen en el alma de los hijos los malos gérmenes aprovechando su escasa edad para hacerlos esclavos de sus propios complejos. La conducta del padre en el caso en cuestión no deja duda alguna en este aspecto. Es fácil comprender cuál era su objetivo cuando trataba de casar a su hija con ese ser incompleto y repugnante. Quería guardarla para sí y hacerla su esclava por siempre. Esto no es lo peor, más que una exageración grosera de la falta que cometen innumerables padres, personas ocultas y de posición, al aplicar ciegamente el más absurdo sistema educacional. Los padres que hostigándolos con críticas ahogan todo movimiento espontáneo de sus hijos, que minan a sus hijas y ejercen sobre ellas una tiranía sentimental donde se disfraza mal el erotismo, que tutelan a sus hijos y los obligan a abrazar tal o cual profesión y terminan imponiéndoles un matrimonio por conveniencia. Las madres que atan a los hijos a sus polleras, que desde la cuna los rodean de una ternura malsana, que hacen de ellos muñecos serviles y que más tarde curiosarán celosamente su vida sexual. Todos, en el fondo, se comportan igual que este campesino estúpido y torpe. Es probable que se le pregunte dónde nace el hechizo, que puede ligar tan insolublemente los hijos o los padres, a menudo para toda su existencia. El psicoanálisis sabe por excelencia que reside solo en la sexualidad, tanto de los primeros como de los segundos. Desgraciadamente todavía se rehúsa admitir que los niños posean una vida sexual. La voluntaria ignorancia a este respecto es hoy más visible que nunca. En los ejemplos anteriores no realicé un análisis propiamente dicho. Por lo tanto, desconocemos lo que en las almas de estos seres tan trágicamente predestinados tuvo lugar durante la infancia. Mas, como se sabe, se han realizado análisis de esta clase. En un artículo aparecido en la primera recopilación semestral de 1907 del Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicopatológicas, da Freud una descripción grandiosa y de profundidad pocas veces alcanzadas en la vida psíquica del niño. Si ahora me permito agregar algo a esta exposición magistral, es porque la causística psicoanalítica me parece ser de gran importancia. Cuarto caso de mis pacientes. Niño de 8 años, inteligente, un poco delicado, su madre lo trae para que lo cure de una enuresis. Durante la consulta no cesa de colgarse del cuello de su madre, mujer muy joven y linda. Los esposos forman un hogar feliz, pero el padre es severo y el pequeño, que es el primogénito, le teme un poco. La madre compensa esta severidad con una ternura tanto mayor, siendo bien retribuida por el niño que casi no se aparta de su lado. Nunca juega con sus compañeros de clase ni nada, solo por la calle, salvo para ir a la escuela. Teme la brutalidad de los escolares y en su hogar prefiere los entretenimientos intelectuales, o bien ayuda a su madre en los quehaceres domésticos. Está extremadamente celoso de su padre. No puede soportar que éste dé muestras del cariño a su madre. Llevo al niño a solas y le interrogo sobre sus sueños. Y me dice, a menudo sueña con una serpiente negra que quiere picarle el rostro. Entonces grita y su madre debe acudir desde la habitación contigua.
Por la noche se acuesta tranquilamente, pero cuando está a punto de adormecerse, le aparece que un hombre negro malo, grande y delgado, armado de sable o fusil, se acuesta sobre su cama y quiere matarlo. Sus padres duermen en la habitación próxima. Frecuentemente sueña que algo espantoso sucede allí, que horribles serpientes negras u hombres malos desean matar a su mamá. Entonces le grita y ella viene a consolarlo. Cada vez que moja su lecho, llama a su madre para que lo mude. El padre es un hombre grande y delgado. Todas las mañanas, con el propósito de lavarse, se desnuda completamente a la vista del niño. El pequeño me relata que durante la noche a menudo se despierta sobresaltado por el ruido extraño que llega a la habitación vecina, como si allí realmente pasara algo terrible, una lucha que desde entonces se apodera de él un miedo espantoso y que también en estas ocasiones su madre le tranquiliza diciéndole que no es nada. Fácil es comprender lo que significa la serpiente negra, quién es el hombre malo y qué sucede en aquella habitación. Asimismo se descubre sin dificultad cuál es el fin que persigue el niño al llamar a su madre junto a él. Está celoso y trata de separarla del padre. Durante el día cada vez que éste se muestra cariñoso hace lo mismo. En otras palabras, está enamorado de su madre. Es el rival su padre. Pero hay más. La serpiente y el hombre malo tampoco lo quieren a él. Lo amenazan, al igual que a su madre en la habitación de al lado. Es decir, que en cierta medida él se identifica con su madre y adopta la misma actitud. Por lo tanto, en su postura frente al padre hay un componente homosexual, una porción de sentimiento femenino. En esta circunstancia, ubicándose en el punto de vista de Freud, no es difícil adivinar el sentido de la enuresis. El sueño que la acompaña nos da clave. En efecto, conocemos por experiencia el sueño urinario. He comentado uno en mi estudio sobre el análisis de los sueños. La enuresis constituye un sucedáneo sexual infantil. Asimismo desempeña un papel en los sueños de los adultos, el de simular el deseo sexual. Puede apreciarse en este ejemplo lo que sucede en el alma de un niño de 8 años completamente dependiente de sus progenitores, en parte por los errores de su padre excesivamente severo y en parte por una madre sobresolícita. Por consiguiente, la actitud del niño no es sino una manifestación de la sexualidad infantil. Si consideramos nuevamente todos los defectos que derivan de la potente influencia de la constelación familiar, percibiremos que nuestro destino sigue aproximadamente el mismo camino de nuestra sexualidad. Si Freud y sus discípulos indagan en primer término y con tanta insistencia la vida sexual, no es por cierto con el propósito de descubrir sensaciones picantes, sino para adquirir una comprensión más profunda de las fuerzas que rigen el destino de cada individuo. Pero hablar aquí solo del individuo es demasiado poco. En efecto, al tiempo que corremos el velo de este problema, nuestra mirada abarca un horizonte más vasto. De la historia del individuo se extiende a la de los pueblos. Nos sentimos particularmente inducidos a examinar la historia de las regiones y de todos los sistemas y ficciones elaborados por los pueblos en el curso de los siglos. Vemos la religión judía del Antiguo Testamento divinizar el partner familias en la figura de Jehová, a quien su pueblo debe de obedecer en el temor. Entre este pueblo y él, los patriarcas forman una suerte de escalón intermediario. El terror neuropático que caracteriza a la religión judía, sublimación incompleta o defectuosa intentada por un pueblo todavía bárbaro, engendran las minuciosas y recias prescripciones de la ley mosaica, exactamente comparables a los gestos estereotipados del neurótico. Solo los profetas, quienes alcanzan la perfecta sublimación, la identificación con Jehová, llegan a librarse de ellas y se convierten en los padres del pueblo. El Cristo que realiza las profecías descarta el menor a lo divino y enseña a los hombres a encontrar en el amor la verdadera relación con Dios. De esta manera, dando el ejemplo de un enlace individual de amor con la divinidad, suprime el ritual de la ley y de su obligación. Más tarde, las sublimaciones imperfectas de las masas llevan nuevamente al ceremonial de la Iglesia, del cual solo se pudieron emanciparse algunas almas santos y de reformadores. No carece, por lo tanto, de razón teológica moderna cuando habla de la importancia liberadora de la experiencia interior.
o personal, pues en todo el tiempo el amor ha transcurrido el temor y la humillación en un sentimiento más elevado y más libre. Inversamente, en el desarrollo del individuo podemos encontrar el mismo proceso que en la historia universal, el origen y la evolución de la idea de Dios. Al principio como un destino supremo, el poder de los padres gobierna la vida del niño, pero conforme éste crece, comienza la pugna interior entre la constelación infantil y la individual. La influencia de los padres, caracterizada del periodo infantil, es reprimida hacia lo inconsciente, mas sin quedar por esto eliminada, pues, a través de los hilos invisibles, guía aún las creaciones aparentemente individuales del espíritu maduro. Como todo cuando sucede en lo inconsciente, la constelación infantil provoca en la conciencia sensaciones misteriosas y múltiples de pensamientos que mueven a creer en la influencia de un más allá que secretamente nos dirigirá. Tal es el origen de las primitivas sublimaciones religiosas. La figura del Padre, con las virtudes y los defectos que determinan su influencia, es sustituida de una gran parte por la idea de un Dios poderoso y perfecto, y de otra por la del diablo, esta última más atenuada en los tiempos modernos por la noción de la responsabilidad moral, personal. Al primero corresponden las aspiraciones del amor más ideal y puro. El segundo gobierna los instintos sexuales. Este contraste se acentúa en extremo en la neurosis. Dios es aquí el símbolo de la suprema represión de la sexualidad, el diablo de la lujuria. De esta manera, como ocurre con todo complejo inconsciente, el símbolo se representa el complejo del Padre en la conciencia. Es de doble faz, se compone de dos elementos, uno positivo y otro negativo. Quizá no haya ejemplo más bello de este juego pérfido del inconsciente de la historia del amor que del libro de Tobías. En Ectábara, Sara, hija de Rachel, deseaba casarse, pero su mala suerte quiere que 7 veces seguidas el hombre por ella escogido muera a la noche de bodas. El maligno demonio, Osmodio, que la persigue, mata sucesivamente a cada uno de sus maridos. Sara ruega entonces a Jehová que antes de sufrir esta vergüenza la haga morir, pues se ve expuesta al desprecio de los sirvientes de su padre. Dios le envía entonces a Tobías, su octavo esposo, quien a su vez es conducido a la cámara nupcial. Durante la noche el viejo Raguel, que simuló dormirse, se levanta y va a cavar por anticipado la tumba de su yerno. A la mañana, aguardando la muerte del joven, envía una sirvienta a la cámara de los esposos para cerciorarse de ello. Pero esta vez, Osmodio no ha podido cumplir su maléfica tarea. Tobías está vivo. Siendo que el secreto profesional me impedía relacionarlo aquí un caso de histeria que se modela exactamente sobre este esquema, excepto en que no se trata de 7 maridos, sino solo de 3, uno tras de otro elegido de manera muy desgraciada, bajo indudable flujo de constelación infantil. El primero de los casos consignados en este trabajo cabe en esta categoría, y en el tercero vimos cómo un viejo campesino se disponía a entregar a su hija al peor de los destinos. En Sara, hija piadosa y obediente, se ha realizado la sublimación ordinaria con la escisión del complejo en sus dos elementos. De una parte, ha transfigurado y sublimado su amor infantil en adoración de Dios. De otra, la potencia paterna que continúa obsesionándola a pesar de lo suyo, se ha convertido en el demonio Osmodio. Observemos la admirable concepción de esta leyenda, donde también el padre aparece en su doble papel, inconsolable por la desgracia de su hija. Es empero él mismo quien prepara la fosa de su yerno. Esta hermosa fábula se ha convertido en uno de los ejemplos preferidos con el cual gusto relacionar mi análisis, pues son extraordinariamente numerosos los casos en el que el poder demoníaco del padre gravita sobre la hija, al punto de permanecer ésta durante toda su vida, aún casada, incapaz del menor acercamiento psicológico a su marido, a causa de que este último no armoniza con el ideal paterno-infantil que pervive en el fondo de su inconsciente. Lo que decimos de las hijas puede ser igualmente válido respecto a los hijos. Acerca de este punto se encontrará un hermoso ejemplo de complejo paterno en el trabajo del Dr. Brill, en el Psychological
Factors in the Mentian Prix. Según mi experiencia, sería por lo general el padre quien constituirá el elemento determinante, el objeto peligroso para la imaginación del niño. En los casos en los que fuese la madre, me sentiría inclinado a buscar tras ella un abuelo, del cual dependería psicológicamente. Es este un problema que aún no puedo resolver, pues piso aquí tierra todavía más inexplorada. Mas todo ello lleva a creer que en un futuro próximo nos reserva nuevos descubrimientos y que pronto podremos internarnos más profundamente en los misteriosos talleres del genio que rigen los destinos del universo y del cual Horacio lo menciona.